El viento era un ladrón en las llanuras de Nebraska, un aullido constante que robaba el calor de los huesos y la esperanza del alma. Se colaba por las grietas de la modesta cabaña de troncos que Elisa llamaba hogar, un recordatorio perpetuo de su aislamiento. La tierra era una promesa rota, dura y reseca bajo un cielo demasiado vasto, indiferente a la lucha de una mujer sola con su hijo. Su esposo, Silas, estaba ausente, habiendo ido a la ciudad más cercana en un viaje de 3 días por suministros que sabía que apenas alcanzarían para empezar a prepararse para el inminente invierno. La soledad era una presencia física, tan palpable como el polvo fino que cubría cada superficie, sin importar cuántas veces limpiara. Elisa se movía por la pequeña habitación con una economía de movimiento nacida de la fatiga y la ansiedad. Su hijo, Thomas, de apenas 7 años, estaba sentado junto a la fría chimenea, trazando patrones en el hollín con un palito. Era un niño silencioso, con los ojos de su padre, ojos que veían demasiado y hablaban poco. Fue entonces cuando los vio. Primero, una vacilación en el horizonte, una mancha oscura que se movía con una lentitud antinatural contra el monótono marrón del paisaje. Su corazón dio un vuelco, una mezcla de miedo y una extraña curiosidad. No eran los caballos de Silas, él no debía regresar hasta el día siguiente. A medida que se acercaban, las formas se definieron, un hombre y una mujer, a pie, llevando una carga entre ellos. Indios. El pánico, frío y afilado, la atravesó. Las historias del pueblo, susurros venenosos sobre salvajes y redadas, se agolparon en su mente. Instintivamente, agarró a Thomas, atrayéndolo hacia ella, su cuerpo formando un frágil escudo. Observó desde la única ventana, su respiración contenida en su pecho. No parecían guerreros. Su paso era pesado, arrastrado por el agotamiento. La carga que llevaban era un niño, envuelto en pieles gastadas, sostenido con una ternura desesperada. Se detuvieron a una distancia respetuosa de la cabaña, junto al granero. El hombre no levantó la voz ni hizo ningún gesto amenazante. Simplemente se quedó allí, su rostro una máscara de estoica desesperación, mientras la mujer se arrodillaba junto a la niña, ajustando las pieles. Elisa podía sentir su dilema como una piedra en el estómago. El miedo le gritaba que atrancara la puerta, que cargara el viejo rifle de Silas que descansaba sobre la chimenea. Pero la imagen de la mujer arrodillada, la forma inerte de la niña, tiraba de algo más profundo dentro de ella, la fibra universal de la maternidad. Vio en ellos no a salvajes, sino a padres. Vio un reflejo de su propio miedo a perder a Thomas en este mundo implacable. El viento azotó la cabaña, y con él, una decisión se tomó en el silencio de su corazón. Respirando hondo, alisó su delantal, abrió la puerta y salió al aire cortante, el sonido del cerrojo al abrirse resonando como un disparo en la quietud. No sabía qué diría, ni qué haría. Solo sabía que no podía darles la espalda. En esa tierra desolada, la humanidad era un recurso más escaso que el agua, y tal vez, solo tal vez, valía la pena arriesgarse a compartirlo. El hombre levantó la vista cuando ella se acercó, y en sus ojos oscuros y cansados, Elisa no vio amenaza, solo una petición silenciosa que trascendía el lenguaje y el miedo. Elisa les hizo un gesto hacia el granero, un movimiento de cabeza lento y deliberado. No confiaba en su voz. El hombre la observó por un largo momento, su mirada evaluando cada fibra de su ser, antes de dar un asentimiento casi imperceptible. Ayudó a su esposa a levantarse, y juntos, llevaron a la niña al refugio del granero. Elisa lo siguió, manteniendo una distancia cautelosa, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. El interior del granero olía a heno seco, a tierra y a la calidez animal de su única vaca lechera. La luz se filtraba a través de las grietas de las paredes de madera, creando barras doradas en el aire polvoriento. Los padres colocaron a su hija suavemente sobre una pila de heno limpio en un rincón apartado, moviéndose con una gracia reverente. Elisa se quedó cerca de la entrada, con Thomas escondido detrás de sus faldas, sus pequeños dedos agarrando la tela con fuerza.
La niña estaba ardiendo de fiebre. Elisa podía verlo incluso desde la distancia, el brillo febril en la piel oscura, el temblor que sacudía su pequeño cuerpo a pesar de las pieles que la cubrían. Sus respiraciones eran superficiales, pequeños sorbos de aire que parecían un esfuerzo doloroso. La madre se arrodilló a su lado, murmurando palabras suaves en un idioma que Elisa no entendía, pero cuyo tono era universal, el lenguaje de una madre que consuela a su hijo sufriente. Sin pensarlo dos veces, Elisa regresó a la casa. Regresó con un cuenco de agua fresca del pozo y un paño limpio. Se acercó lentamente, ofreciendo el cuenco a la mujer. La madre la miró, sus ojos llenos de una mezcla de sorpresa y gratitud recelosa. Tomó el cuenco con manos temblorosas y humedeció el paño, pasándolo suavemente por la frente ardiente de su hija. Tomás se asomó por detrás de Elisa. Su miedo inicial había sido reemplazado por una solemne curiosidad. Observaba a la niña, no como a una extraña o una amenaza, sino simplemente como a otra niña. Vio sus labios agrietados, sus párpados cerrados con fuerza por el dolor. Vio cómo su pequeño pecho subía y bajaba con dificultad. Elisa sintió la mano de su hijo soltar su falda. Lo observó mientras daba unos pasos tentativos hacia adelante, deteniéndose a una distancia segura. No había juicio en su mirada, solo una empatía pura e infantil que Elisa casi había olvidado que existía en un mundo tan duro. Ella le preparó un caldo ralo, lo único que tenía que fuera fácil de tragar, y se lo ofreció. La madre intentó dárselo a la niña, pero ella apenas pudo tragar una gota, su cabeza girando inquieta sobre el heno. La desesperanza en la habitación era un peso tangible. El padre se mantenía de pie junto a la pared lejana, una estatua de dolor silencioso, sus ojos nunca apartándose de su hija. No pedían nada más, pero su misma presencia era una súplica. Elisa sabía que había cruzado una línea. Permitirles entrar era una cosa, involucrarse en su dolor era otra. El pueblo, con su rígido código de desconfianza y prejuicio, nunca lo entendería. La considerarían una tonta, o peor aún, una traidora. Pero mientras observaba a la madre limpiar el rostro de su hija, solo veía a otra mujer luchando contra la impotencia, un sentimiento que Elisa conocía íntimamente. El sol comenzó a ponerse, pintando el interior del granero con tonos anaranjados y morados. La temperatura descendió bruscamente, y un nuevo tipo de temblor se apoderó de la niña, un frío profundo que las finas pieles no podían contener. El frío de la noche se instaló en el granero, un frío húmedo que parecía nacer del propio suelo. La niña temblaba incontrolablemente ahora, sus pequeños dientes castañeteando en un ritmo débil y febril. Su madre la arropó más, usando su propio cuerpo para tratar de compartir un calor que se desvanecía rápidamente. Tomás lo observaba todo desde el umbral de la casa, su pequeño rostro serio y pensativo. Había estado callado durante horas, procesando la escena con una intensidad que inquietaba a Elisa. De repente, sin decir una palabra, se dio la vuelta y entró en la casa. Elisa lo escuchó moverse en su pequeño rincón para dormir. Un momento después, reapareció, arrastrando algo. Era su manta. No era una manta cualquiera. Era su posesión más preciada. Se la había tejido su abuela, la madre de Elisa, que había fallecido 2 inviernos atrás. Estaba hecha de lana gruesa y teñida con bayas, un patrón de cuadros desteñidos en azul y gris. Olía a cedro, a humo de leña y a los 7 años de vida de Tomás. Era su refugio, su consuelo en las noches de tormenta, su escudo contra los miedos infantiles. Para Elisa, esa manta era la última conexión tangible con su madre, un legado de amor y calor. Tomás caminó directamente hacia el rincón del granero. Elisa sintió un nudo de pánico en la garganta. Quería detenerlo, decirle que no, que necesitaba esa manta para el invierno que se avecinaba, que era suya. Pero algo en su determinación la paralizó. Se movía con el propósito solemne de un sacerdote realizando un rito. Los padres indios lo observaron acercarse, sus rostros una mezcla de confusión y asombro.
Thomas se detuvo junto a la niña enferma. Miró su rostro tembloroso, luego miró la manta en sus manos. Con un movimiento cuidadoso, la desdobló. La lana, gruesa y pesada, se asentó sobre la forma frágil de la niña, cubriéndola desde los hombros hasta los pies. Inmediatamente, la intensidad de sus temblores pareció disminuir un poco, como si el peso y el calor de la manta ofrecieran un ancla en su tormenta de fiebre. La madre de la niña levantó la vista hacia Thomas, sus ojos oscuros brillando con lágrimas no derramadas. No dijo nada. No había palabras en su idioma que pudieran cruzar el abismo entre ellos, pero su expresión lo decía todo. Era una mirada de incredulidad, de gratitud tan profunda que era dolorosa de presenciar. El padre, que había permanecido inmóvil contra la pared, dio un paso adelante. Colocó una mano sobre la cabeza de Thomas, un gesto que no fue ni condescendiente ni posesivo, sino de un respeto profundo y solemne. La mano permaneció allí solo un instante antes de retirarse. Thomas no se inmutó. Simplemente miró a la niña, ahora envuelta en su manta, y dio un pequeño asentimiento, como si confirmara que había hecho lo correcto. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso hacia su madre, su rostro desprovisto de la seriedad de antes, reemplazado por una calma silenciosa. Se acurrucó de nuevo contra la falda de Elisa, y ella lo rodeó con su brazo, apretándolo con una mezcla abrumadora de orgullo feroz y un miedo paralizante por lo que acababa de hacer. El costo de esa manta no se podía medir en dinero. Era un sacrificio de comodidad, de seguridad y de memoria. Un acto de pura compasión en un lugar donde la compasión era un lujo peligroso. La noche transcurrió en un silencio denso y vigilante. Elisa no durmió. Se sentó en una silla justo dentro de la puerta de la cabaña, escuchando los sonidos del granero, el suave murmullo de la madre, el ocasional movimiento del padre, el silencio cada vez más profundo de la niña. El viento aullaba fuera, pero dentro de la cabaña, el único sonido era el latido de su propio corazón. Justo antes del amanecer, cuando el cielo comenzaba a palidecer de negro a un gris acerado, un silencio diferente se instaló. Era un silencio absoluto, final. Elisa lo supo antes de verlo. Lo sintió en el aire, un cambio en el peso de la atmósfera. Esperó, su cuerpo tenso. Poco después, vio movimiento. El padre salió del granero, llevando a su hija en brazos. Estaba envuelta completamente en la manta de Thomas, una pequeña mortaja de lana azul y gris. La madre lo siguió, su rostro impasible, sus ojos fijos en el horizonte. No miraron hacia la cabaña. No hicieron ningún sonido. Simplemente comenzaron a caminar, alejándose hacia las llanuras, llevándose a su hija y la manta con ellos. Elisa los observó hasta que fueron motas indistinguibles, absorbidas por la inmensidad del paisaje. Cuando desaparecieron, un profundo sentimiento de vacío y temor la invadió. El granero parecía hueco y profanado. El aire de la mañana era gélido, y la ausencia de la manta de Thomas era una presencia palpable. Entró en el granero. El nido de heno estaba vacío, salvo por unas pocas hebras oscuras del cabello de la niña. El acto de bondad había terminado. Ahora comenzaban las consecuencias. Más tarde ese día, Silas regresó. Vio la tensión en el rostro de Elisa inmediatamente. Mientras descargaba las escasas provisiones de la carreta, ella le contó la historia en voz baja y apresurada, las palabras saliendo a trompicones. Le habló de la llegada de la familia, de la fiebre de la niña, del acto de Thomas. Silas escuchó sin interrumpir, su rostro estoico no revelaba nada. Cuando ella terminó, él no la reprendió ni la elogió. Simplemente fue al granero, examinó el lugar donde había estado la niña, y luego escudriñó el horizonte en la dirección en que se habían ido. Sus acciones eran las de un hombre práctico que evalúa una amenaza. ¿Te vieron otros?, preguntó, su voz grave y tranquila. No lo sé, admitió Elisa. Nadie pasa por aquí. Pero se equivocaba. De alguna manera, la noticia se filtró. Quizás un cazador solitario los vio desde una loma lejana.
quizás los propios indios fueron vistos más cerca de la civilización. En una semana, los susurros comenzaron en el pueblo. Cuando Silas fue a la oficina de correos, notó las miradas de reojo, el silencio que caía cuando entraba en una habitación. Las historias se retorcieron y se magnificaron. No era que Elisa hubiera dado refugio a una familia moribunda, era que estaba confraternizando con los salvajes. Que los había acogido. El miedo y el prejuicio, siempre latentes bajo la superficie de la vida fronteriza, encontraron un blanco fácil. Elisa sintió el cambio en su siguiente viaje a la tienda general. La señora Gabel, que siempre le había guardado un trozo de tela de su último envío, apenas la miró a los ojos. El señor Miller, el dueño de la tienda, le informó bruscamente que su crédito se había agotado. El aislamiento, que antes era una condición geográfica, ahora era un muro social, más impenetrable que cualquier ventisca. El acto de bondad de su hijo, un momento de pura y brillante humanidad, los había convertido en parias. Y el invierno, con su aliento helado, apenas comenzaba. Las semanas que siguieron se volvieron más frías, no solo por el clima cambiante, sino por el gélido ostracismo de sus vecinos. La tierra se endureció con las primeras heladas, y las mañanas cubrían el mundo con una capa de escarcha blanca y quebradiza que crujía bajo las botas de Silas. El aislamiento ya no era una sensación, sino un hecho consumado. Cuando iban al pueblo, lo que hacían con la menor frecuencia posible, la gente cruzaba la calle para evitarlos. En la pequeña iglesia a la que habían asistido fielmente, el banco donde solían sentarse permanecía vacío a su alrededor, un espacio sagrado de rechazo. Las miradas ya no eran de reojo, eran abiertas y hostiles, llenas de una acusación silenciosa. Elisa aprendió a mantener la cabeza alta, a encontrar un punto en el horizonte y caminar hacia él, ignorando las miradas que se clavaban en su espalda. Pero por dentro, cada desaire era como una pequeña piedra arrojada contra el frágil cristal de su resolución. Su lucha se convirtió en una batalla silenciosa librada dentro de las paredes de su propia granja. Las provisiones que Silas había traído disminuían a un ritmo alarmante. El crédito cortado en la tienda de Miller significaba que no podían comprar harina, sal o pólvora. Dependían enteramente de lo que la tierra les ofrecía y de la habilidad de Silas como cazador. Pero la caza era escasa. Los ciervos parecían haberse desvanecido de los bosques cercanos, y las aves migratorias habían partido hacia el sur. Elisa se encontró racionando la comida con una precisión dolorosa, dando la porción más grande a Thomas, luego a Silas, y comiendo ella misma lo que sobraba. El hambre se convirtió en un compañero constante, un dolor sordo en el vientre que reflejaba el dolor de su soledad. Por la noche, mientras Thomas dormía, a veces se sentaba junto a la ventana, mirando la vasta y oscura extensión de las llanuras. El recuerdo del acto de su hijo era una brasa cálida en su corazón, pero estaba rodeada por el frío ceniciento del miedo. ¿Había hecho lo correcto al permitirlo? ¿Había condenado a su propia familia por un momento de compasión hacia extraños? La pregunta la atormentaba en las largas horas de vigilia. Silas se volvió aún más silencioso, si eso era posible. Su estoicismo era una fortaleza, pero también un muro. Elisa anhelaba una palabra de consuelo, una seguridad de que superarían esto juntos. Pero él se comunicaba a través de acciones, reparando la cerca con una meticulosidad feroz, afilando su hacha hasta que el filo brillaba bajo la luz de la lámpara, pasando horas en el bosque en busca de cualquier señal de caza. Su preocupación era evidente en la tensión de sus hombros y en la forma en que su mirada recorría constantemente el perímetro de su tierra. Una noche, mientras remendaba la única camisa de Thomas por tercera vez, Elisa no pudo soportarlo más. Silas, dijo en voz baja, la palabra apenas un susurro. ¿Hicimos mal? Él dejó de afilar su cuchillo y la miró, sus ojos oscuros e ilegibles a la luz parpadeante. Pasó un largo momento antes de que respondiera. El niño hizo lo que su corazón le dijo que era correcto, dijo, su voz un murmullo grave. No hay nada malo en un buen corazón, Elisa. El mundo puede estar equivocado,
pero eso no cambia lo que es correcto. Fue todo lo que dijo, pero fue suficiente. Sus palabras no cambiaron sus circunstancias, pero reforzaron los cimientos de su resolución. No estaban siendo castigados por un error, sino por un acto de virtud. La distinción era importante. Les dio una dignidad que el desprecio del pueblo no podía tocar. Aún estaban solos, todavía con hambre y con miedo, pero ahora estaban unidos en su aislamiento, una pequeña isla de principios en un mar de prejuicios. El invierno podría llevarse sus cosechas y congelar la tierra, pero no podría congelar la verdad de lo que habían hecho. Una mañana, varias semanas después de la visita, Sila salió antes del amanecer para revisar sus trampas, una tarea que se había vuelto cada vez más desesperanzadora. Elisa observaba desde la ventana mientras la silueta de su esposo se movía a través de la neblina helada. El sol apenas comenzaba a teñir el borde del horizonte con un rosa pálido y acuoso. Lo vio detenerse abruptamente cerca de la línea de árboles que marcaba el borde de su propiedad. Se quedó inmóvil durante tanto tiempo que Elisa comenzó a sentir que el pánico se apoderaba de ella. ¿Había visto a alguien? ¿Un animal peligroso? Finalmente, lo vio caminar lentamente hacia adelante, agacharse y luego enderezarse. Permaneció allí un momento más antes de darse la vuelta y regresar a la cabaña, su paso rápido y decidido. Cuando entró, su rostro, normalmente una máscara de calma, mostraba una extraña mezcla de cautela y asombro. Elisa, dijo, su voz baja. Ven a ver esto. Juntos, salieron al frío penetrante. La condujo al lugar donde se había detenido. Allí, colgado de la rama baja de un robusto roble, había un ciervo. No era un ciervo cualquiera. Estaba perfectamente limpio, desollado y eviscerado con una habilidad que superaba incluso la de Silas. La carne estaba limpia y fría, preservada por la helada de la mañana. No había señales de lucha, ni una gota de sangre en la nieve endurecida de abajo. Y lo más desconcertante de todo, no había huellas. Ni de hombre ni de caballo. Era como si el ciervo hubiera caído del cielo, una ofrenda silenciosa dejada en el umbral de su mundo. Elisa jadeó, su mano volando a su boca. Miró a Silas, sus ojos llenos de preguntas que no se atrevía a formular. Él no dijo nada, pero su mirada se dirigió instintivamente hacia las vastas llanuras en la dirección en que la familia india se había ido. Trabajaron juntos en silencio para bajar el animal y llevarlo al cobertizo. La carne era una bendición, una respuesta a sus oraciones silenciosas. Significaba comida para semanas, la diferencia entre la supervivencia y la inanición. Pero era más que eso. Era un mensaje. Un gesto que hablaba a través del abismo de cultura y lenguaje. Alguien los estaba observando. Alguien sabía de su difícil situación. Y alguien había respondido. El miedo de Elisa no desapareció, pero cambió de forma. El miedo a la inanición fue reemplazado por un tipo diferente de aprensión, una llena de un asombro inquietante. No estaban solos, pero su compañía era invisible y silenciosa. Esa noche, mientras la cabaña se llenaba con el rico aroma de la carne de venado asándose sobre el fuego, un aroma que no habían olido en meses, el silencio entre Elisa y Silas era diferente. Ya no estaba lleno de ansiedad sin expresar, sino de una comprensión compartida y tácita. No hablaron del origen del ciervo. No necesitaban hacerlo. Ambos sabían que la manta de Thomas, entregada en un acto de compasión infantil, había comenzado a tejer un hilo de regreso a ellos, un hilo de reciprocidad silenciosa que era tan misterioso como salvador. La primera señal había sido dada. El invierno de su descontento social no había terminado, pero una fuente inesperada de calor había aparecido en la distancia. El ciervo fue solo el comienzo. Una semana después, al abrir la puerta del granero por la mañana, Elisa encontró una cesta tejida con una habilidad que nunca había visto. Estaba llena hasta el borde con raíces de invierno, nabos, chiribías y una especie de tubérculo de color rojo oscuro que no reconoció pero que resultó ser dulce y sustancioso cuando se asaba.
La cesta en sí era una obra de arte, apretada y resistente, mucho más duradera que sus propios intentos torpes. De nuevo, no había huellas, ni señales de quien la había dejado. Simplemente apareció, un regalo silencioso depositado en la oscuridad antes del amanecer. Los regalos continuaron, apareciendo esporádicamente, siempre de forma anónima. Un día, fue un manojo de hierbas secas atadas con una tira de cuero, dejadas en el poste de la cerca. Elisa reconoció algunas: corteza de sauce para la fiebre, milenrama para detener el sangrado. Otras eran desconocidas, pero su aroma era medicinal y potente. Las colgó de las vigas de la cabaña, y su fragancia terrenal parecía purificar el aire, ahuyentando un poco de la desesperanza. Otra vez, Silas encontró 2 conejos gordos, limpios y listos para la olla, colocados sobre el tocón donde cortaba la leña. En otra ocasión, fue un pequeño saco de cuero lleno de nueces y piñones, una fuente de grasa y proteína muy necesaria. Cada regalo era práctico, pensado y perfectamente adaptado a sus necesidades. No eran actos de caridad, sino de provisión. Eran un reconocimiento silencioso de su existencia, un susurro en el viento que decía: te vemos. No estás olvidado. La relación de Elisa con el paisaje circundante comenzó a cambiar. Antes, las vastas llanuras y los bosques silenciosos habían sido fuentes de miedo y soledad, símbolos de su aislamiento. Ahora, los sentía cargados de una presencia vigilante. Cada crujido de una rama, cada sombra en la distancia, la hacía preguntarse. Su miedo a lo desconocido no se había ido, pero ahora estaba teñido de una profunda y extraña gratitud. Ella y Silas desarrollaron un ritual silencioso. Quien encontrara el regalo lo traería sin decir palabra. Lo aceptarían con una gravedad silenciosa, un reconocimiento de la deuda que estaban contrayendo, una deuda con un pueblo al que nunca habían hablado realmente. Tomás parecía entenderlo de la manera sencilla en que los niños entienden las verdades importantes. No cuestionaba el origen de la nueva abundancia. Simplemente lo aceptaba como parte del nuevo ritmo de sus vidas. Una vez, mientras Elisa guardaba una pila de leña perfectamente cortada y apilada que había aparecido junto a la puerta trasera, Tomás se acercó a ella. «Son por la manta, ¿verdad, mamá?», preguntó en voz baja. Elisa se detuvo, con un trozo de leña en la mano. Lo miró y vio la certeza en sus ojos. No había necesidad de mentirle ni de ofuscar la verdad. «Sí, Tomás», respondió ella, su voz suave. «Creo que sí». La conexión se había hecho explícita, al menos entre ellos dos. El acto de compasión de su hijo no había sido un error. Había sido una inversión. Un gesto que había sido devuelto, no en especie, sino en supervivencia. Esta comprensión fortaleció a Elisa de una manera que la comida y la leña por sí solas no podían hacerlo. Le devolvió un sentido de propósito y rectitud a su lucha. No solo estaban sobreviviendo, estaban participando en un intercambio silencioso de honor. La crueldad del pueblo perdió parte de su poder frente a esta verdad. Su juicio parecía pequeño y mezquino en comparación con la silenciosa dignidad de los regalos. El invierno se profundizó, cubriendo la tierra con una gruesa capa de nieve, pero por primera vez, Elisa sintió que podrían superarlo. Ya no estaban solos contra el mundo, tenían aliados invisibles en el desierto, guardianes silenciosos cuya gratitud se manifestaba no en palabras, sino en la esencia misma de la vida. La nieve llegó con fuerza, enterrando el mundo bajo un manto blanco y silencioso. El aislamiento de la granja se volvió casi total. Para el pueblo, la familia de Silas y Elisa podría haber dejado de existir. Pero el rencor, como una raíz amarga, puede sobrevivir bajo la nieve más profunda. Una tarde, cuando una pausa en la nevada dejó el aire quieto y cristalino, vieron a un grupo de jinetes acercándose. No se movían con la lentitud del agotamiento, como la familia india, sino con una determinación ebria y agresiva. Eran 6 hombres del pueblo, liderados por el señor Mellor, el dueño de la tienda.
Sus rostros estaban enrojecidos por el frío y el whisky, y sus voces resonaban duramente en el aire helado. Elisa sintió una punzada de miedo frío y familiar. Rápidamente metió a Thomas dentro de la casa, diciéndole que se mantuviera alejado de la ventana. Silas salió al porche, desarmado pero erguido, su cuerpo formando una barrera silenciosa frente a su hogar. Los hombres detuvieron sus caballos a pocos metros del porche, el vapor saliendo de las fosas nasales de los animales en la aire gélido. Miller, un hombre corpulento con una cara permanentemente agria, se inclinó hacia adelante en su silla de montar. Silas, ladró, su voz arrastrando las palabras. Hemos oído cosas. Cosas extrañas. Silas no respondió. Simplemente esperó, su calma una reprensión silenciosa a la agresión de ellos. La gente dice que estás prosperando demasiado bien este invierno, continuó Miller, sus ojos entrecerrados con sospecha. Nadie tiene casa, pero tu chimenea siempre humea. Dicen que estás comerciando con los indios, dándoles provisiones a cambio de carne. La acusación flotaba en el aire, absurda y peligrosa. Eran ellos, los marginados, los que estaban siendo acusados de tener abundancia, los aislados acusados de traición. Esta es mi tierra, Miller, dijo Silas finalmente, su voz baja y uniforme, pero con un filo de acero. Como alimento a mi familia no es de tu incumbencia. Otro hombre, uno de los hermanos Larsen, escupió en la nieve. Es de nuestra incumbencia si estás poniendo en peligro a todo el condado al confraternizar con esos salvajes. ¿Qué les estás dando? ¿Pólvora? ¿Armas? La histeria en su voz era palpable, alimentada por el miedo y el alcohol. Elisa observaba a través de una pequeña rendija en la cortina, su corazón martilleando contra su pecho. Vio la forma en que las manos de los hombres se cernían cerca de los rifles enfundados en sus sillas de montar. Esto era más que una simple intimidación, la situación podía volverse violenta en un instante. No tengo nada que decirles, dijo Silas, su voz dejando claro que la conversación había terminado. Se dio la vuelta para volver a entrar en la casa. No nos des la espalda, traidor, gritó Miller, y el sonido del amartillado de un rifle resonó en el silencio. Silas se congeló, su espalda aún vuelta hacia ellos. Elisa ahogó un grito. El tiempo pareció detenerse. El mundo se redujo a ese único sonido metálico y ominoso. El sol de la tarde se reflejaba en el cañón del rifle de Miller, un destello de luz mortal. En ese momento de tensión insoportable, cuando la violencia parecía inevitable, algo cambió. Un silencio diferente cayó sobre la escena. No era el silencio de la nieve, sino un silencio expectante, profundo. Uno de los caballos de los hombres relinchó nerviosamente, sus orejas girando hacia la cresta de la colina que se elevaba detrás de la cabaña. Todos los ojos, incluidos los de Silas y Elisa, se volvieron en esa dirección. Y entonces los vieron. Al principio era solo una línea, una fractura oscura contra el blanco inmaculado de la nieve en la cima de la cresta. Luego la línea se espesó, se ensanchó y comenzó a moverse. No era una partida de caza. No era una pequeña banda. Eran jinetes, cientos de ellos, descendiendo la colina en un frente amplio y silencioso. Se movían sin sonido, sus caballos entrenados para el sigilo, sus figuras erguidas y solemnes contra el cielo pálido. Guerreros. No llevaban pintura de guerra ni gritaban gritos de batalla. Su poder no residía en la demostración, sino en su número y en su aterradora y unificada quietud. Bajaron al valle y comenzaron a formar una línea, una que se extendía de un extremo a otro del campo de Elisa, creando un muro vivo entre la cabaña y los hombres del pueblo. Siguieron llegando, saliendo de los árboles y por encima de la cresta, hasta que la llanura frente a la casa estuvo llena de ellos. 100. 200. Elisa perdió la cuenta. Eran una nación reunida en su patio delantero. Los hombres de Miller estaban paralizados por el terror. Sus rostros borrachos y enrojecidos se habían vuelto pálidos como la nieve a sus pies.
La bravuconería se evaporó, reemplazada por un miedo primordial y absoluto. El rifle de Mellor temblaba en sus manos, ya no era un arma de intimidación, sino un insignificante trozo de metal frente a la abrumadora presencia. Nadie habló. El único sonido era el suave crujido de la nieve bajo los cascos de los caballos de los guerreros mientras tomaban sus posiciones. No hicieron ningún movimiento amenazante. No levantaron un solo arma. No necesitaban hacerlo. Su simple presencia era la declaración más poderosa que se podía hacer. Eran una fuerza de la naturaleza, una respuesta silenciosa a la mezquina crueldad de los hombres del pueblo. Elisa, de pie en el umbral, sintió que el miedo la abandonaba, reemplazado por un asombro que le quitaba el aliento. Thomas se había acercado sigilosamente a su lado y miraba por la rendija de la puerta, sus ojos muy abiertos no de miedo, sino de maravilla. Vio a los hombres de Mellor dar la vuelta a sus caballos, lenta y torpemente, como si tuvieran miedo de que un movimiento brusco pudiera romper el hechizo. Luego, espolearon a sus monturas y huyeron, galopando desordenadamente de regreso al pueblo, sin mirar atrás una sola vez. Y los guerreros permanecieron, una línea silenciosa y vigilante de 700 hombres, un escudo impenetrable de honor y gratitud desplegado bajo el cielo invernal. En ese momento, Elisa entendió el verdadero valor de la manta de su hijo. No había comprado comida ni leña. Había comprado el respeto y la protección de un pueblo entero. Los guerreros permanecieron inmóviles durante lo que pareció una eternidad. El sol comenzó a descender, proyectando largas sombras azules sobre la nieve. El silencio era profundo, roto solo por el suave resoplido de un caballo o el crujido de una silla de montar de cuero. No eran una amenaza, eran un testamento. Un muro de carne y hueso que declaraba que esta pequeña granja, este pedazo de tierra habitado por una familia de parias, estaba bajo su protección. Elisa permaneció en el porche, con Silas a su lado. Su miedo se había disuelto por completo, reemplazado por una profunda y abrumadora sensación de humildad. Habían vivido durante meses bajo el peso del juicio de sus pares, sintiéndose pequeños y despreciados. Ahora, frente a este ejército silencioso, se sentía parte de algo mucho más grande y antiguo que las mezquinas disputas del pueblo. Thomas ya no se escondía. Salió y se paró junto a su padre, su pequeña figura observando la vasta línea de hombres. No había miedo en él, solo una aceptación tranquila, como si esto fuera el resultado natural y esperado de su único acto de bondad. Finalmente, tan silenciosamente como habían llegado, comenzaron a irse. Un guerrero en el centro de la línea, un hombre de porte majestuoso que Elisa supuso que era un jefe o un líder importante, levantó una mano. La línea se rompió, dividiéndose en grupos más pequeños que se dieron la vuelta y comenzaron a ascender por la colina, desapareciendo entre los árboles por donde habían venido. No hubo una palabra de despedida, ni un gesto hacia la cabaña. Su propósito se había cumplido. La advertencia había sido entregada. Mientras la mayoría se retiraba, un solo jinete se separó del grupo y caminó su caballo lentamente hacia el porche. Elisa reconoció al hombre. Era el padre de la niña moribunda. Su rostro era tan estoico y lleno de dolor contenido como lo recordaba, pero había una nueva profundidad en sus ojos, un reconocimiento de la deuda pagada. Se detuvo a pocos metros, su mirada encontrando la de Elisa. Sin desmontar, se inclinó y colocó un bulto en el escalón superior del porche. Luego, enderezó la espalda, encontró la mirada de Thomas y le dio un lento y deliberado asentimiento. Un gesto que abarcaba gratitud, respeto y una promesa cumplida. Después, giró su caballo y se alejó para reunirse con los últimos de sus hombres, desapareciendo en el crepúsculo. Elisa, Silas y Thomas se quedaron en el porche hasta que la última sombra desapareció en el horizonte y el valle quedó una vez más vacío y silencioso bajo la luz de la luna naciente. El aire frío ya no se sentía amenazante, sino limpio y fresco. El silencio ya no era de soledad, sino de paz. Elisa se arrodilló y tocó el bulto que el hombre había dejado. Era la manta de Thomas.
Estaba limpia, cuidadosamente doblada, y olía débilmente a salvia y humo de pino. La levantó, la lana gruesa y familiar un peso reconfortante en sus manos. El invierno llegaría, sí, con toda su furia. La nieve se amontonaría, el viento aullaría y la tierra permanecería congelada. La gente del pueblo probablemente nunca los perdonaría, su miedo y prejuicio demasiado arraigados para ser desvanecidos por una demostración de fuerza que nunca entenderían. Pero nada de eso importaba ya. El miedo que había sido el compañero constante de Elisa se había ido, reemplazado por una fuerza tranquila y resistente. Habían sido despojados de su comunidad, solo para descubrir una conexión más profunda, un pacto forjado no en la iglesia o en la tienda general, sino en un acto de compasión en un granero polvoriento. Miró a Silas, cuyo rostro, a la pálida luz de la luna, finalmente se había suavizado en una expresión de alivio y profundo orgullo. Luego miró a Tomás, su hijo, cuyo pequeño acto de dar había movido a una nación. Ya no eran una familia aislada luchando por sobrevivir. Eran un faro, un recordatorio de que incluso en el corazón del desierto más duro, un solo acto de bondad puede tejer un manto de protección más fuerte que cualquier muro, más cálido que cualquier fuego.